Hola a todos y bienvenidos a Resistencia Galáctica. En el vídeo de hoy traduciremos el último informe de Benjamin Fulford del 20 de abril de 2020, titulado Los servicios de inteligencia chinos y occidentales buscan a los ejecutivos de telecomunicaciones 5G. Comencemos. La llamada pandemia ha sido definitivamente rastreada hasta la tecnología 5G. Múltiples fuentes coinciden en ello. Con el fin de detener a los de línea dura y evitar una lucha total, se ha iniciado una búsqueda activa de todos los ejecutivos de la industria y los oligarcas involucrados en el despliegue de esta. Coinciden las fuentes de inteligencia secreta occidentales y asiáticas. Los objetivos incluyen a la ahora extinta familia Bush y a la familia china Sung, dicen las fuentes. La búsqueda es necesaria para detener la lucha a gran escala porque nuestro análisis forense muestra una provocación. Es decir, vemos una lucha total como altamente probable, dicen las fuentes del MI6. Por su parte, los partidarios de la línea dura china están presionando para terminar con Nueva York en represalia por lo de Wuhan. Algo que también podría precipitar un conflicto en todo el mundo, según fuentes de la sociedad secreta asiática. También hay nuevas pruebas de que la actual pandemia ha sido planeada con mucha antelación. ¿Recuerdan los billetes de dólares estadounidenses que conmemoran el 9 del 11? Bueno, ahora eche un vistazo al dinero emitido en los Estados Unidos y el Reino Unido para conmemorar esta pandemia. El primero es una moneda de 25 centavos de dólar, la supuesta fuente de la pandemia, emitida en 2020 por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. El segundo es el nuevo billete de 20 libras del Reino Unido, con una foto de una torre de telefonía 5G y encima la pandemia. Esto muestra lo arrogante que es esta gente y cómo planean a largo plazo, mientras que el resto de nosotros debemos reaccionar a lo que sucede inmediatamente. Sin embargo, ese ya no es el caso tanto del Servicio Secreto británico como de los sombreros blancos del Pentágono, que ahora se dirigen activamente a las familias propietarias de la Junta de la Reserva Federal, el BIS, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Las fuentes del MI6 dicen: podemos resumir la actual lucha híbrida como dos campos de beligerantes. Aquellos que protegerían la soberanía del Estado-nación tradicional y aquellos que lo suplantarían e impondrían su voluntad, por medio de un totalitarismo tecnológico avanzado híbrido. Fuentes del Pentágono, por su parte, dicen que la desaparición del primer secretario del Tesoro de George Bush Jr., Paul O'Neill, fue la purga de Wall Street cuando la Fed fue tomada y el Fondo de Estabilización Monetaria FES fue desviado de la CIA y del Estado Profundo. Además, los bancos pueden ser nacionalizados y obligados a pagar un impuesto sobre las transacciones financieras para sustituir el inconstitucional impuesto sobre la renta, dicen las fuentes. Los Bush fueron suspendidos después del profundo accidente de Adnan Shaklee y el BIS Basilea, debido a la información de inteligencia del MI6, según fuentes de la familia real europea. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Adnan Shaklee era el titular de los títulos soberanos de todas las naciones, corporaciones, bancos centrales y monedas. Shaklee no quería este título, pero se lo dieron y ante la responsabilidad prometió liberar a la humanidad de la atadura religiosa, política, económica y corporativa. Desafortunadamente los Bush y sus amigos lo despacharon y se apoderaron de las cuentas de forma fraudulenta. El padre y la madre de los Bush también estuvieron involucrados en el robo de las patentes de Tesla. Manipulan y roban como todos los mafiosos, dicen las fuentes del MI6. El objetivo de la actual pandemia organizada por la facción Bush-Rothschild es centralizar el control y llevar a cabo una reducción de la población, confirman fuentes de la CIA. En los Estados Unidos, 5G es fuertemente promovido por el fiscal general William Barr y el secretario de Estado Mike Pompeo. Barr también ha evitado la revelación de la verdad del 9 del 11. Aquellos de ustedes que piensan que Barr y su puerta fisa es un sombrero blanco deberían reconsiderarlo.
Estos hombres deben ser retirados de la arena política de los Estados Unidos lo antes posible. Pero antes de seguir adelante, expliquemos por qué esta pandemia se centra en el 5G, citando un comentario del lector basado en el trabajo de 3 ganadores del Premio Nobel. La radiación electromagnética de esta tecnología daña el ADN de las células humanas. Las células expuestas de todas las especies dentro del objetivo humano responden produciendo una cascada de sustancias inmunológicas protectoras. Estas sustancias están empaquetadas en una estructura intracelular llamada endosoma. El endosoma es expulsado de la célula y se convierte en un exosoma. El exosoma circula y se une a los receptores AC2 del pulmón, el intestino y el corazón. La respuesta de la célula expuesta es la misma cuando la exposición es la de esta tecnología o la del bicho. Los químicos inmunológicos del paquete exosómico afectan a las células AC2 que producen el efecto de la exposición a la radiación de esta tecnología o la gripe, que se disfraza como la del bicho. La tasa de incidencia de la pandemia es del 96% en las zonas con esta tecnología y solo del 4% en las zonas 4G o inferiores. Esta tecnología se utiliza en zonas bien pobladas, por lo que esperaríamos más afectados allí. Pero la tasa de casos fatales con resultados conocidos es más del doble en las zonas con esta tecnología. Esto no puede ser debido únicamente a la pandemia, y tenemos pruebas estadísticas de esto para más de 1,9 millones de casos. Los fenómenos de microscopia electrónica de la estructura del endosoma-exosoma se denominan erróneamente partículas de microorganismos en la célula circulación. Este trabajo fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2013. ¿Todavía no estás convencido? Bueno, ¿qué tal esto? El profesor Yitzhak Ben Israel de la Universidad de Tel Aviv registró las tasas de nuevas infecciones por la pandemia en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Italia, Israel, Suiza, Francia, Alemania y España. Los números contaban una historia impactante. Independientemente de si el país estaba en cuarentena como Israel o continuaba como Suecia, la pandemia alcanzó un pico y disminuyó exactamente de la misma manera. En otras palabras, la actual pandemia no puede haber sido causada por el bicho, de lo contrario, las cuarentenas habrían marcado una diferencia estadística. El gobierno japonés confirmó los peligros de esta tecnología cuando lo probó en el crucero Diamond Princess antes de detener un plan de despliegue nacional de la tecnología en el último minuto. El lanzamiento fue impulsado por el aliado de Bush y representante de la familia Sung, Son Masayoshi de SoftBank, según fuentes de la sociedad secreta asiática. Esto es lo que los masones P3 tenían que decir al respecto. El 10% del Partido Comunista Chino está en manos de la hermana de Madame Sung, una mujer muy cruel, en contacto con la hija de Xi Jinping. Están bajo el control de los sionistas y el lado malo de Israel, a través de la Fundación Estrella Roja usando Quanto 49. Quanto es un derivado usado en este caso para convertir el dinero del FRB en renminbi chino. Si la familia Sung tiene algo que decir en su nombre, saben cómo contactar con este escritor. Recuerde que lo de Wuhan se atribuyó a una empresa de la Fundación Soros, un frente de los Rothschild. Los Rothschild están aliados con una facción china que apoya la idea de un Armagedón. Bien, ahora echemos un vistazo a algunos de los otros cambios masivos que están teniendo lugar en el mundo. En los Estados Unidos, los funcionarios de la NSA han determinado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido reemplazado por un nuevo Trump. El nuevo Trump tiene bordes blancos alrededor de los ojos y ya no tiene las mejillas del Trump anterior, dice. Sin embargo, una fuente de la Casa Blanca cercana a Trump dice: no, es el mismo Trump, pero tiene un doble casi perfecto. Tiene cáncer de piel y le hacen parches. No pueden tratarlo normalmente porque lleva mucho tiempo fuera del negocio y no quiere que el público lo sepa. En otras palabras, el doble se usa para las actuaciones públicas por los parches, pero la verdadera carta de Trump sigue en la mano. En los últimos acontecimientos, el Pentágono ha enviado 10.000 soldados cada uno a Washington DC y Nueva York para hacer limpieza con los conspiradores, dicen fuentes del Pentágono.
Trump también ha pedido la liberación de Michigan, Minnesota y Virginia. El ejército de Estados Unidos debe limpiar ahora. Es como fuentes del Pentágono describen la situación. La lucha claramente continúa enfurecida, ya que los prisioneros son liberados en masa, el dinero del Banco Central es distribuido directamente a la población, mientras que el comercio está congelado y la economía está en caída libre. También hay intentos de crear escasez de alimentos en los Estados Unidos, cerrando plantas de procesamiento de carne y otros alimentos con el pretexto de esta pandemia generada electrónicamente. Para hacer frente a la situación, las tropas de Estados Unidos están siendo repatriadas de Afganistán, Irak, Siria, Arabia Saudita y otras partes del mundo. En Asia, los Estados Unidos han sacado todos sus B-52 de Wuhan. Por supuesto, hay que preguntarse por qué los Estados Unidos todavía tienen B-52 construidos en 1952 cuando tenían tecnología antigravedad que hacía que estos aviones fueran completamente obsoletos. El hecho de que los graduados de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se unan ahora a la Agencia Espacial de Estados Unidos muestra que el descubrimiento de la tecnología oculta es inminente. Y esta podría ser la razón por la que los dinosaurios B-52 se están retirando. Fuentes del Pentágono señalan: Trump firmó una orden ejecutiva que abre el espacio a la cooperación internacional en la extracción de materias primas, pidiendo así un orden mundial multipolar de facto y el fin de las luchas. En Europa, según fuentes de la CIA, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson han sido reemplazados. En el Reino Unido pudimos confirmar a través de un amigo de la familia que el padre de Johnson no pudo contactar con su hijo. El caos también prevalece en grandes partes del resto del mundo. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dice que 100 países han pedido ayuda financiera de emergencia. Sin embargo, parece que el propio FMI no tiene dinero porque el FMI está buscando urgentemente nuevos préstamos de 18.000 millones de dólares. Lo siento, ¿no es el mismo FMI que dice que recientemente distribuyó 8 billones de dólares a través del G20? Si están gastando trillones, ¿por qué están pidiendo miles de millones? La locura general observada en Occidente es el resultado del colapso de un paradigma roto. El FMI, el Banco Mundial, la ONU y otros pilares de este sistema roto serán radicalmente reestructurados o reemplazados por nuevas organizaciones, según fuentes de la familia real europea involucrada en la revitalización del sistema. Es probable que haya aún más dificultades y caos porque el viejo sistema tendrá que ser derribado antes de que pueda ser reemplazado por un nuevo paradigma. Sin embargo, la gente involucrada en esta pandemia en curso debería ser acorralada a principios de mayo, dicen fuentes de la CIA, el MI6 y el Pentágono. Se espera que las lluvias de abril traigan flores en mayo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.